Bienvenido ya a la unidad 5, donde vamos a tratar de ir lo más prisa posible en poder explicarte todos los fundamentos de la electrónica básica y muchos dispositivos que vas a requerir para tus soluciones tecnológicas. Tenemos primero el circuito electrónico. Vamos a explicar un poco qué es ello. El circuito es la interconexión de componentes eléctricos que transporta corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta porque es un fundamento muy utilizado. La fuerza que impulsa la corriente eléctrica, lo que acabamos de mencionar hace poco, por el circuito es justamente ese el voltaje. El voltaje es una diferencia de potencial eléctrico y esto llévatelo bastante en memoria. Y dentro de los tipos de circuitos electrónicos que podemos encontrar, podemos ver uno en serie, que es el que está en la parte inferior izquierda, o los que están en paralelo, que están en la parte inferior derecha. Y también vamos a ver aplicaciones con este tipo de sistemas, justamente en el circuito RLC, que justamente acá tenemos los circuitos RLC en serie y los circuitos RLC en paralelo. ¿Pero qué es un circuito RLC? Un circuito RLC contiene una resistencia, una bobina y un capacitor. No te preocupes que luego vamos a explicar alguno de ellos. Existen dos tipos, el en serie y en paralelo que te acabamos de explicar, según la interconexión de los componentes. El comportamiento del RLC se describe generalmente por una ecuación diferencial de segundo orden, que pueden ser los circuitos RC o RL como circuitos de primer orden en donde solo ingresan dos de ellos. Vas a poder saber con más precisión sobre esto en un proyecto donde simulan el gráfico de un circuito RLC en serie y justamente se simula el gráfico en MATLAB, así que te recomiendo bastante ese proyecto. Con un generador de señales es posible inyectar en el circuito oscilaciones y observar en algunos casos el fenómeno de resonancia. Un circuito resonante puede generar voltajes y corrientes más altos que los que lo alimentan, y esto mayormente se ha utilizado en transmisiones inalámbricas como la radio. Justamente vas a poder ver esa simulación de oscilación en ese proyecto que te acabo de mencionar, donde simulan las gráficas en MATLAB de un circuito programado y donde justamente para programarlo utilizan ecuaciones diferenciales de segundo orden. Es muy interesante ese proyecto y te lo recomiendo que puedas verlo. Ahora vamos a aprender sobre electrónica digital, ya habiendo sabido que es un circuito eléctrico. Es la rama de la electrónica más moderna. Esta se encarga de sistemas electrónicos en los que la información está codificada en estados discretos. Esta se desempeña en ámbitos como los sistemas de control industrial, los equipos de procesamiento de datos y demás aparatos de la vida cotidiana como pueden ser tablets, teléfonos, las computadoras mismas, los televisores, las cámaras digitales y demás aparatos que tenemos a nuestro alcance. Todo esto debido a las ventajas que nos ofrece la electrónica digital, donde su mayoría de veces vamos a ver señales tanto en ceros, que vendrían a ser señales bajas, o uno lógicos, que vendrían a ser señales altas. Luego tenemos los circuitos integrados, que básicamente es un encapsulado de circuitos electrónicos y nos sirve para comunicar un circuito con otro, o para desarrollar una aplicación en específico entre estas tenemos los circuitos lógicos, los circuitos comparadores, los amplificadores operacionales, los amplificadores de audio, los temporizadores y los conmutadores. Muchos de estos circuitos lo van a ver en muchas aplicaciones de los proyectos y sobre todo hay algunos proyectos donde lo simulan con Proteus, así que les recomiendo que lo puedan ejecutar esos proyectos, investigar un poco más o hasta llevar esos proyectos donde les enseñan a simular estos tipos de dispositivos en un software especial llamado Proteus. Vamos a hablar también de las compuertas lógicas, que es muy utilizada para hacer diversas aplicaciones electrónicas. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos que trabajan con datos binarios, o sea, con lógicos o unológicos. Con estos dígitos binarios, denominados bits, podemos realizar funciones lógicas, como las que vemos en el gráfico, que podemos usar para realizar diversas aplicaciones. Dentro de esas funciones tenemos el buffer, el not, or, not, and, NAND, XOR o XNOR, donde cada una de ellas hace diversas operaciones distintas. Y sus compuertas, o la gráfica de las compuertas, se pueden ver tal como se ve en la parte derecha, tanto para el buffer, para el NOT, para el OR, para el NOR, y cada una de ellas representa una operación en particular. Por ejemplo, con la compuerta OR podemos simular la suma de dos números para obtener un resultado como se muestra en la siguiente tabla de verdad. La tabla de verdad es lo que se ve en la
parte inferior, que tiene una especie de tabla, y donde representa el resultado de dos señales, tanto de A y B, que ingresan en el LOR y sale una salida en respuesta a la operación que genera el LOR. Esto, si desean saber mucho más sobre esto, les recomiendo un proyecto llamado Dado Electrónico con electrónica fácil, en donde te enseñan a simular y donde hablan mucho de estos principios, porque son muy utilizados justamente para hacer ese proyecto de un dado electrónico. Te lo recomiendo bastante si te interesa saber mucho más sobre estas compuertas lógicas. Y ahora vamos a ver sobre uno de los dispositivos o diversos dispositivos básicos para armar muchos de los proyectos. Tenemos, por ejemplo, la resistencia o resistor. Este componente es lo más común en todos los circuitos, debido a la teoría de la ley de Ohm, que es voltaje igual a corriente por la resistencia, el cual dice que a mayor resistencia, menor es la corriente. Su unidad llega a ser el ohm o ohmios y viene con sufijos como el kilo, kiloohmios, mega, megaohmios, etc. Para saber el valor de la resistencia, solo debemos saber cómo se maneja el código de colores. La forma que toma el esquemático es la de un rectángulo blanco o a veces de una forma de zigzag, que es la que vemos en la parte derecha. Justamente el esquemático de los colores, la resistencia cuando lo tengamos en físico, vamos a ver que vienen con 4 franjas. Cada franja pertenece a cada una de estas columnas del esquemático, de los valores o el código de colores de cada uno de estos filas que indican, en donde cada color va a ser un valor. Y es ahí donde tú tienes que ver la resistencia, qué colores tiene y poder plasmarlo y hacer el ejercicio con este cuadro o código de valores. Código de colores. Es muy interesante y es muy básico que tú empieces a aprender esto para saber qué resistencias aplicar en qué tipo de proyectos. Estos tipos de resistencias se utilizan en la mayoría de proyectos, donde en la mayoría vas a poder ver, por ejemplo, de 220 ohmios que se utiliza para prender un LED. Un LED que justamente vamos a ver los fundamentos acá. Un diodo LED es el componente que permite que un flujo de corriente sea en un solo sentido. Si este se coloca inverso a su polaridad, este no permitirá el paso de flujo. Justamente esta flecha indica de que la corriente tiene que pasar por acá y tiene que salir por acá. Si esto es inverso, no va a permitir el paso. Es como si la corriente pasara a todo este muro de acá. Un diodo LED viene a ser el componente que, cuando la corriente pasa por él, este emana una luz y permite que el paso del flujo sea en una sola dirección. Mayormente son usados para verificar si el paso de la corriente está bien o no. El pin más largo es el ánodo y debe hacer contacto con la carga del circuito. Justamente acá indica de que esta patita más larga vendría a ser el lado positivo o donde se tiene que tener con el lado positivo y este el cátodo que es el lado negativo. Y justamente como indica, cuando pasa la corriente por ahí es donde se va a visualizar el prendido de este LED. Como dicen, es mayormente utilizado para ver si está en funcionamiento un sistema o no. Y es la misma aplicación que le vamos a dar en muchos proyectos de la plataforma. Luego tenemos también un potenciómetro. Ya hemos hablado de la resistencia, pero también existe un componente que es el potenciómetro, que va a ser como una resistencia pero variable. Este componente nuevamente es una resistencia pero variable, el cual nos permite, aparte de variar su resistencia, también nos permite justamente variar la corriente. Ya que hemos dicho, y voy a volver para eso, que a mayor resistencia, menor es la corriente. Justamente en la ecuación de voltaje es igual a corriente por resistencia, vemos de que la corriente con la resistencia son inversamente proporcional. Es por eso que al variar la resistencia también vamos a variar esa corriente. Según su diagrama, al igual que la resistencia, también puede representarse con una forma zigzagueada o también en forma de rectángulo, como lo vemos en la gráfica. El pin 1, que se muestra en la gráfica del esquemático, y el pin 3 están con corriente lineal y el pin 2 es el que justamente permitirá el ajuste de la resistencia. Su unidad llega a ser el ohmio y viene con sufijos también, al igual que la resistencia, de kiloohmios o megaohmios. Ahora vamos a hablar del capacitor, que ya lo hemos visto anteriormente, por ejemplo en el RLC, que se utiliza ello. Existen dos, el capacitor cerámico y el electrolítico. El capacitor cerámico, al igual que el capacitor electrolítico, este se usa para almacenar la carga y moderar el voltaje de salida.
Lo que lo diferencia es que trabaja con pocos faradios y no está polarizado. Esto quiere decir que no importa qué lado va al negativo o al positivo del circuito, y que su unidad está puesta o representada en faradios y viene con sufijos como nanofaradios, microfaradios, etc. Mientras que el capacitor electrolítico se usa para almacenar la carga y moderar el voltaje de salida. Ese componente está polarizado. Esto quiere decir que el pin positivo no debe estar en contacto con la base negativa del circuito, a comparación del cerámico. Al igual que el pin negativo, también no debe hacer contacto en la base positiva, ya que, y esto suele pasar en muchísimos aprendices de electrónica, que esto lo suelen conectar de manera inadecuada y ven que esto se termina quemando. Para saber qué lado es negativo, solo basta con ver la franja gris y el pin que está debajo de esta. Justamente como ves en la imagen, se ve toda una parte negra que conforma alrededor de este capacitor, pero hay una parte que se ve gris. Justamente esa parte va a ser el lado negativo. Su unidad, al igual que el cerámico, puede estar representada en faradios o también en sufijos como nanofaradios y microfaradios. Y por último, vamos a ver los motores paso a paso, que es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de pulsos eléctricos en desplazamientos angulares, lo que significa que es capaz de girar una cantidad de grados, o paso o medio paso, dependiendo de sus entradas de control. Estos son ideales para construcciones de sistemas mecánicos para movimientos precisos. Y acá me gustaría aclarar la diferencia de este motor paso a paso con un servomotor. El servomotor también va a ser mucho más preciso y mucho más fuerte, pero ya para soluciones mucho más, donde se requiere una fuerza mucho más amplia, se recomienda este tipo de motores paso a paso. Y la diferencia de estos motores con un motor DC de corriente continua es que estos motores sí te van a permitir una precisión eh, o una posición más precisa en cuanto a lo que tú requieres. No tan precisa como un servomotor, pero sí suficientemente precisa para aplicaciones donde se requiere mucho peso o mucha carga a la hora del funcionamiento de este motor. Existen tres tipos de motores paso a paso: de reluctancia variable, de imán permanente y los híbridos. Si quieres saber mucho más sobre el funcionamiento de estos motores y cómo puedes aplicarlos a un proyecto, te recomiendo el proyecto de variación de motores paso a paso para aplicarlos en un CNC, que también lo tenemos en la plataforma Making Home. Y bueno, con esto hemos aprendido algunos de los elementos básicos de la electrónica y ya te espero en la siguiente unidad para poder seguir aprendiendo mucho más.